felicitaciones. Qué personaje, qué maravilla, Nati. Muchas gracias. Sí, el personaje. Estás brillante en la serie, está increíble la serie en sí, la realización, la ambientación de época. Es maravilloso, ¿estás contenta? Sí, estoy muy agradecida de participar y es una gran serie. Es una serie que se quiere hacer hace muchos años y que nunca se lograba hacer. Era como muy ambicioso también el proyecto y finalmente lo pudimos hacer y bueno, quedé elegida a través de un casting, algo que me dio mucha satisfacción también y cierta seguridad de decir, ok, hay algo que los directores vieron que yo puedo encarnar. Qué interesante que hacer un casting te haya dado seguridad y que no te hayas plantado de no, yo soy Natalia Oreiro, no necesito hacer casting. Es que como Natalia Oreiro me llamaron hace 10 años para hacer un personaje de Eva y yo no me animé. Yo dije que no estaba preparada para interpretarla a ella. Uno pensaría que una pensaría que como actriz querés hacer esos personajes icónicos, fuertes y poderosos. Y la verdad es que no todos los actores y actrices podemos interpretar todos los personajes. Y yo en aquel momento no tenía las herramientas para poder hacerlo. Tuvieron que venir varios personajes para que yo me sintiera más segura. Y buscaron a través de un casting a... ¿Cómo fue ese casting? Bueno, María Laura Berch, que es la directora de casting de Santa Evita, que además tengo la suerte de que me acompaña en la mayoría de mis proyectos como coach personal, dirigiéndome. Me llama un día, ya hacía meses que lo estaban haciendo, y me dice, Nati, mira, estoy con un proyecto. Ajá. Digo, ¿vos te animarías a hacer un casting? Sí, obvio. ¿Para audicionar para Eva? Silencio. Bueno, le digo, sí, me animo. Y lo pensé por esto, ¿no? Porque dicen que el tren no pasa 2 veces. Y yo dije, quizás no pase 3. Lo voy a intentar. Y bueno, me preparé con los recursos que tenía. Y evidentemente los directores, Rodrigo García y Alejandro Masi, y toda la producción, porque estos proyectos no solamente los decide uno. De hecho, Rodrigo me dijo, mira que yo no voy a decidir solamente, porque lo conocí antes de ir a hacer el casting. No, también. Y evidentemente algo vieron y a mí eso me dio cierta seguridad. Y sabes también qué me dio seguridad a mí o alegría. Yo vi el trabajo de todas mis compañeras actrices interpretándola. Algunas ya la había visto y otras no. Y los busqué y los vi. Y debo de reconocer que todas la encontraron. O sea, todas encontraron una emoción, una fragilidad, una valentía, una emoción distinta. Y en todas la vi a Eva. Y a mí eso me dio mucha alegría porque dije, no solo por ella, sino dije, si ellos lo pudieron encontrar, creo que yo también voy a poder, ¿no? Y bueno, yo obviamente hice una interpretación, no hice una imitación de ella. Esa fue una decisión también que se tomó porque claramente estamos contando una historia y yo no soy parecida tampoco, entonces fue una búsqueda. Y sin embargo uno te ve y la ve a Eva en Santa Evita, realmente, se puede transmitir. Vos hablas de tus compañeras, de tus colegas que han interpretado a Evita en distintos momentos, en distintos proyectos, y eso también podría haberle puesto una carga adicional, ¿no? Había que encontrar algo diferente. La tenía para mí, ¿eh? O sea, antes que eso, la tenía el hecho de interpretar a la mujer más importante de la historia de la Argentina y yo me atrevería a decir del mundo político, ¿no? Mujer. Para mí era una enorme responsabilidad, más allá del placer que me puede dar la búsqueda de un personaje, el agradecimiento, era una enorme responsabilidad. Primero, interpretar a alguien que existió, ¿no? Alguien que dejó tanta huella, que al día de hoy se la tiene tan presente. Y después sí, estar a la altura de todo eso, a la altura del proyecto y encontrarle algo personal también. Y bueno, me entregué en todo el sentido de la palabra. Los actores encarnamos y yo le di mi cuerpo a ella. Hasta ese momento, ¿cómo era tu vínculo con el peronismo y con Eva? Yo toda mi vida viví en la Argentina. Yo llegué cuando tenía 16 años. Con lo cual, vivir en este país es vivir en el peronismo, ¿no? O sea, y Eva es una figura que está en la calle, está en la boca de todos.
Entonces uno lo tiene muy presente. Ya desde mi adolescencia en Uruguay sabía quién era. Y sí, tenía claro sus logros épicos, como ser el tema del sufragio femenino, la incorporación de las mujeres a la vida política, ¿no? Porque las mujeres no tenían documento, difícilmente iban a votar. Entonces fue todo un trabajo que se hizo muy fuerte, la movilización de las mujeres dentro del formato institucional también de la Argentina. Los derechos que se les dio a los trabajadores, a los niños, a los ancianos. Eso era conocido por mí y era admirado por mí. Pero no tenía tanto en detalle su historia como actriz, su historia como niña. Y yo creo que hay mucho de la Eva política que tiene que ver con su origen, claramente. Para mí todo tiene que ver con el origen. Ella sabía de qué hablaba porque su origen era así. Y había algo de ella, de dolor, ¿no? Que traía desde la cuna, que la acompañó toda su vida. Y cuando ella hablaba, sabía de qué estaba hablando. Por eso era escuchada por los sectores más populares. Y por eso ella quería esa reivindicación. Y luego cuando llamé al Museo de Evita y me abrieron las puertas del lugar y me dieron un montón de información y me permitieron no solo ir y ver su obra, tocar su ropa. Yo me sentaba en el piso cuando cerraba, y fui varias veces, y era muy emocionante, ¿no? Independientemente de la mirada política que uno pueda tener hoy, era muy emocionante. Era una niña. Toda esa gira que hizo por Europa solita, ¿no? En un mundo de hombres. O sea, si hoy a la mujer le cuesta ser escuchada, ¿no? Imagínate en esa época, en el 40, en el 50. Y ver esa transformación que ella tiene en tan poco tiempo, que ella lo traía, pero que evidentemente ella supo capitalizar, escuchar, y cuando se sintió preparada, ocupó un lugar estratégico, épico, y también sentir esa fragilidad y ese dolor que debe haber tenido profundo por darse cuenta de que se estaba yendo y todo lo que le quedaba por hacer. Y el miedo de que lo que había hecho se perdiera, ¿no? Porque ella no dormía, no comía, más allá de su enfermedad, daba 5 o 6 discursos por día, por eso su voz también tiene una transformación enorme. O sea, ella comienza con una voz joven, actriz de radioteatro, impostada, y termina, ¿viste?, con una voz súper ronca, gastada, cansada. Bueno, eso se ve muchísimo, ¿no? Al final, ahí se ve ese final de Eva, de tu mano, maravilloso. Vuelvo un poco a la realización y a lo que decíamos, pero a la historia de Eva. ¿Vos habías leído el libro de Tomás? No, lo leí para la interpretación, no lo había leído. Conocí así la obra de Evita, pero no, y algo de lo que había pasado, porque digo, qué importante fue como para que generara ese temor su cuerpo, ¿no? Total, pero yo creo que era el miedo de los hombres a una mujer sin miedo, porque les daba miedo viva, pero les daba miedo muerta. El poder de Eva muerta era enorme. O sea, un cuerpo que estuvo a la espera de ser enterrado durante 20 años, sin saber su paradero, claramente fue utilizado políticamente. Por eso desapareció, porque sentían que era un símbolo y que tenía que ser una muerta más, y nunca lo lograron, porque las ideas no se matan, ¿no? ¿Cómo es verte muerta? Y eso fue un proceso duro. A ver, uno puede hacer así y decir, bueno, sos actriz, claramente estoy actuando. Lo que pasa es que más allá de interpretar a alguien muerto, ¿no?, y verse muerta, en realidad a mí lo que me perturbaba o me emocionaba o me desbordaba emocionalmente, porque debo reconocerlo, me pasó, era sentir la vejación que sucedía a una mujer, ¿no? La manipulación de ese cuerpo femenino, desnudo, sin poder defenderse. Eso
Me parece súper actual, además. Y me indignaba muchísimo. Y bueno, la serie es súper fuerte en ese sentido. ¿Te asqueaba? No, para mí era... es tremendo. Tremendo pensar que eso existió. Realmente existió. Yo cada vez que te veo hablando de este tema te emocionás hablando de este papel. Y sí, porque se mezclan muchas cosas, ¿no? Interpretar a alguien que existió ya de por sí es un vínculo muy especial que se genera. Interpretar a alguien que además es una parte de la historia de este país es una gran responsabilidad. Y ahora también un poco es esa emoción de haberlo hecho, haber entregado todo, porque no me quedó nada por entregar, y soltar. Y también ese dolor de soltar. Es como decir, bueno, ya está, soltá. ¿Hay un duelo? Y tiene que haberlo, sí, es necesario. Y sí, tiene que haber bueno, listo, es una puerta que se cierra, ¿no? Que siempre va a tener un lugar en mí, claramente, como lo han tenido otros personajes, o sea, personajes que yo he amado, que me van a acompañar siempre, pero bueno, este es este proceso, este momento y... Se cierra en lo que vos hiciste, sin embargo se abre para el mundo porque el 26 de julio, por supuesto, en el aniversario de la muerte de Eva se estrena para el mundo y es una superproducción de la que vamos a hablar mucho. Y es que se completa nuestro trabajo, en realidad. O sea, uno debe soltar porque ya hizo todo lo que estaba a nuestro alcance y se completa con el público, que es en definitiva para quien uno lo hace. Lo que pasa es que, claro, primero uno lo vive, ¿no? Lo transita. Y todo ese proceso fue de mucha entrega, pero no solo mío, ¿no? O sea, es una entrega de miles de personas al servicio de una historia, con mucho compromiso, con mucha rigurosidad, con mucho amor y dedicación, porque no se puede hacer este proyecto sin dedicación y amor. Y también es muy importante para la industria, porque hacer este tipo de proyectos en nuestro país y que se vea en el mundo es algo muy valioso. Bueno, charlaba hace un ratito con Ernesto cómo cambió la industria, cómo en algún momento nos asustamos mucho de qué iba a pasar con la ficción, las televisiones abiertas. En el mundo en general está costando que hagan ficción y sin embargo las plataformas vinieron y en estos acuerdos entre plataforma, productora, están haciendo unas ficciones en series y en películas maravillosas. Sí, yo creo que lo único que no va a mutar es eso. O sea, uno puede tener una vida más digital, más inteligencia artificial, pero lo que tiene que ver con el arte no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son las formas en que uno lo va a ver, ¿no? Y uno tiene que ser permeable a que eso vaya sucediendo. Estamos realmente en un momento, en ese sentido, que estamos transmutando, que estamos cambiando y tenemos que ser flexibles. A veces cuesta, pero creo que la ficción, la música, la escritura, puede variar la forma que uno lo consume, pero no va a variar la forma de hacerlo, porque en definitiva es un texto, una interpretación, una dirección, un arte, un vestuario, una luz. Y luego uno necesita eso. La magia. Uno necesita la magia. ¿Dónde quedó la Natalia música? Vengo de grabar, ayer estuve hasta altas horas haciendo un videoclip de música. No puedo porque todavía va a salir, pero... No, yo soy una actriz que canta y la verdad que disfruto mucho de cantar en el cine, en la tele, cantar con compañeros, con compañeras que canten, que me inviten, sacar mis propios temas. Ahora voy a ser también como conductora, actriz conductora, voy a cantar ahí también. Quiero decir, a mí me encanta la música y eso siempre está en mí, me da alegría. Es como que me saca un poco, ¿no?, de la rigurosidad de la actriz, porque como actriz soy como... un poco intensa. Dije, intensa. Así haga comedia, soy intensa. Soy como, ¿y por qué? ¿Y qué sé yo? Y esto como, viste, le doy mucha vuelta.
Bueno, por algo estamos donde estamos. No lo sé, la verdad que no tengo idea, soy así, en algún momento me amigué con eso. ¿Como mamá sos intensa? Me gustaría no serlo, pero lo hablamos la vez pasada. Estoy trabajándolo. Él como hijo no, y eso es una bendición. ¿Cómo te encuentra este momento de la vida de Nati? Y buscándome. Es un momento que estoy reflexionando bastante acerca de mis elecciones, de los tiempos en que elijo las cosas, tratando de ir un poco más despacio. Volví a hacer terapia y hablo mucho de eso, de decir, bueno, esto lo hago porque lo elijo, porque me hace feliz, porque es una inercia que me hace ir, ¿no? Y así que estoy trabajando un montón, qué sé yo. Me encuentra bien, digamos, trato de estar centrada, pero... Qué interesante eso, ¿no? De parar la pelota tiene que ver con que con haber llegado a un lugar en la profesión que decís, no, para, yo puedo elegir, tiene que ver con la pandemia que a todos nos hizo replantear todo. Tiene que ver más con eso, me parece, con lo segundo. Sí, tiene que ver más como mamá, como mujer, como intérprete. Yo creo que en cualquier profesión la pandemia nos atravesó y nos hizo tomar cuenta de lo importante y pasar de largo y decir acá no pasó nada es muy difícil y no debería en mi caso ser así, entonces eso me hizo tomar como mucha reflexión, pero debo de reconocer que es un proceso que ya me venía de antes y que la pandemia quizás profundizó, hizo como ancló, ¿no? Pero también lo que me viene sucediendo a mí, que la pandemia también colaboró con eso, es que yo empecé a diversificarme mucho, ¿no? Empecé a conducir y entonces que me gusta, que me divierte, pero un poco es, bueno, ¿cuál es mi eje, no? Volver al eje. O sea, y me gusta hacer todo eso y lo disfruto. El problema es cuando todo eso se me junta. O sea, cuando todo eso se me junta, no lo disfruto. Que entre trabajo y trabajo necesitas un tiempo sin nada en casa, Natalia en yoguineta y con las plantas. Eso sería lo que necesitaría, pero es lo que yo no estoy pudiendo tener. Hay propuestas lindas dando vuelta que cuesta soltar. Sí, me cuesta soltar, soltar. Eso sería como, me cuesta soltar en general, mi relación con mi hijo, con el trabajo. Y un montón de ítems. Tú a soltar. Yo me iba a tatuar no te suelto nada. Ah, puede ser. Sí, ¿no? Y no te voy a soltar. Nos van a soltar ellos, en general, en algún momento. Todos los proyectos, los hijos, ¿viste? Como... Sí, bueno, ahora estoy en el proceso de soltarla a ella, ¿no? A este proyecto en particular. Sí. En ese sentido, creo que lo trabajo también con mi equipo como para poder hacer una linda despedida de proyecto. Pero tiene más que ver con algo más profundo, algo más que me pasa a mí, que también por ahí tiene que ver con el origen, hablando del origen, ¿no? O sea, esta reflexión de a los que nos ha costado algo, porque nos faltó algo, cuando lo tenemos nos cuesta decir que no, ¿no? Es como decir, no sé, puede tener que ver con eso, es decir, porque, qué sé yo. Además también nos damos cuenta de la finitud de la vida y decir, ay, yo soy re joven, pero... Es como decir, cuántos personajes quiero hacer y se me escapa el tiempo. ¿Qué tiempo, Natal? ¿De qué estás hablando? Pero es como uno crece y es más consciente de eso. Y entonces decís, ay, tengo ganas de hacer esto y esto también y no me lo quiero perder. Y en un momento decís, para. ¿Sí, de verdad? Entonces es ahí, es parar y decir, bueno. Es súper interesante ese trabajo. Es necesario. Porque es el disfrutar acá, ahora. El momento. El momento. Ahora, pensando en el origen y al que le costó y al que algo le faltó, vos hace muchísimo tiempo ya sabés que estás súper firme en lo tuyo y que va a haber trabajo y que van a haber lindos papeles. Gracias. No tiene que ver con el reconocimiento del otro, es el propio, ¿sabes? ¿Ese costó más que el del otro? No sé, es como que de repente en un momento empezaron a suceder cosas y yo dije, pero fue como, no sé, es más el propio, yo creo que es más el propio. Es más el propio de creérselo y de decir, bueno, o darme cuenta, o sea, intentar salirme de la inercia también, ¿viste? Porque claro, cuando uno abre una puerta,
por ejemplo, en este caso la conducción, que era algo que yo no quería hacer. Y decía, no, yo no soy conductora, yo soy actriz. Y me surge una posibilidad concreta en un momento determinado y lo empiezo a hacer y me gustó, me divirtió. Dije, epa, ¿no? Mira qué bien que lo hizo. No sé si lo hice muy bien, pero es como que dije, bueno, es otra cosa. Entonces, ahora es como que eso empieza a tener su propio camino. Pero yo también quiero luego hacer este tipo de personajes. Entonces, claro, pero compatibilizar ese tipo de exposición con esta otra es difícil, ¿viste? Cuando la gente te tiene mucho como Natalia, como Nati, después que te vean siendo Gilda, Eva, es como, hay que remar más. Ahora, si no sabe nada de vos, es como que... Sí, y sin embargo, siendo Natalia, yo vi a Eva. Bueno, doble mérito, entonces. Está buenísimo, porque sí, es verdad, en estos proyectos que tienen que ver con una persona que existió, mucho ahora hay mucho formato biopic y demás, a veces una figura tan popular, tan masiva, puede correrte de estar viendo al personaje. Y sin embargo, arranca y yo vi a Eva. Me das un alegro. ¿Te gustó verte? Me gustó ver la serie, sí. Sí, debo de reconocer que me gustó. Me parece que es una serie hermosa. El trabajo de todos los actores, de Alterio, es increíble, de Diego Velázquez, de Orela, de Darío. Y a mí me gustó verme. Y ¿sabes qué? Sobre todo en los últimos capítulos, yo dije, ok, todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todas esas horas sin dormir, todo ese trabajo, se vio. Que a veces es lo que uno pone y después no se ve. Y yo, sobre todo más cerca del final, dije... En ese final de Eva, ¿no? Sí. En esas charlas, sí. Sí, realmente está. A mí me gusta que nosotras siempre charlamos por proyectos que están buenísimos, por cosas lindas, y eso en este momento es un mimo al alma porque la estamos pasando difícil los argentinos. Es un momento de mucho remo, como decías vos por otra cosa hace un rato, así que tener buena ficción, buenos contenidos para ver es un descanso mental también. Sí, es necesario también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que celebramos esa gran posibilidad no solo de esta serie, sino de muchas series que están brindándonos y de películas. Yo soy una enamorada del cine y de que las películas se sigan estrenando también en el cine y que luego pasen a las plataformas, me parece que también da la posibilidad de que se vean masivamente. Antes solo podíamos verlas en el cine, hoy mucha gente no tiene ese acceso, pero la posibilidad de verla en una plataforma está buenísimo. Está buenísimo y realmente en este caso Star Plus y otras plataformas también están haciendo un trabajo y permiten una realización que si no era muy difícil. Así que bueno, felicitaciones a todo el equipo, felicitaciones a vos por esta Eva maravillosa que nos estás regalando y nos vemos el 26 de julio en la pantalla. Gracias, muchas gracias.